Adelante, Martín. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar acá en este acto de memoria, verdad y justicia para los 4 niños de las Malvinas. Y queremos que este espacio sea no solamente recordarlos, sino también eh, una expresión de solidaridad a las familias y a todo el pueblo ecuatoriano que se está movilizando frente a este acto tan atroz y que no solamente representa un caso, sino un patrón que estaremos conversando esta mañana. Pues vamos a iniciar y tenemos a nuestras invitadas e invitado para dialogar con todas y todos ustedes. Y me gustaría, bueno, primero, además de agradecer muchísimo la presencia aquí de nuestras invitadas, de Sibel Martínez, de la Alianza por la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, de Suelín Noriega, del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, de Pablo Vázquez, que es un joven activista mexicano en la organización En Voz Alta, y también agradecer a nuestros colegas del Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud del Ecuador, que han sido, por supuesto, parte central de Tejiendo Redes y que, junto con otras organizaciones, están movilizando en este caso. Entonces, muchísimas gracias. Les invitamos a que en la interacción que tengan en las plataformas estaremos atentos a sus comentarios y, por supuesto, compartan este material para quien resulte de interés. Y me gustaría en este sentido nuevamente agradecerles la participación. Eh, Sibel, ¿podrías iniciar con un breve contexto para el público latinoamericano y caribeño sobre este crimen atroz? Claro que sí. Bueno, Juan Martín, primero saludar, Suelín, a Pablo, a ti y a todos quienes nos escuchan, porque claro, es un año, el primer año que se conmemora esta desaparición forzada eh, de tres adolescentes y un niño, ¿no? Josué, de 15 años, Ismael, de 14, Nehemías, de 15, Steven, de 11 años. Ellos eran chicos del sur de Guayaquil, apasionados por el fútbol, y hace un año efectivamente fueron secuestrados, fueron torturados, desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente. Esa desaparición fue forzosa, ¿no? Cuando hablamos de desaparición forzosa, hablamos de que el Estado, como cuidador de facto, al aprender a estos niños, decidió condenarlos, ¿no? Decidió que debía maltratarlos y en efecto desaparecerlos, ¿no? Esto llamó mucho la atención aquí en el país. Hay que aclarar que para justificar esta situación tan grave, eh, la versión del Estado, del gobierno, fue que estaban robando. Esa afirmación fue una insinuación oficial que operó más como una estigmatización. Tú comentabas al principio, cuando estábamos conversando, que ya vamos a profundizar en estas políticas de seguridad que están hace 2 años, a través de un mal llamado conflicto armado interno, cobrando la vida, vulnerando los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país, en Ecuador. Y quizás la expresión máxima de esta situación tiene que ver con la desaparición forzada con muerte de estos 4 niños. Entonces ellos se encontraban jugando fútbol, como cualquier niño, ¿no? Un sábado, y de repente están patrullando, los militares han salido a las calles bajo esta decisión de que estamos en conflicto armado interno, en donde hay una política muy grave, digamos, de perfilamiento racial, de criminalización de la pobreza y de manejarse en barrios periféricos para hacer estas búsquedas supuestamente de delincuentes. Y es en este contexto en que se produce la aprehensión de estos 4 niños, ¿no? Estos 4 niños son llevados en camionetas distintas, sin sello incluso, por parte de militares y son sacados incluso del cantón. Esto se da en Guayaquil.
Y en este interín, cuando son sacados del cantón, son golpeados, ¿no? Con la cacha del arma, de las pistolas que mantenían, los fusiles que tenían los militares, son golpeados de forma extrema, ¿no? Hoy, a través de un juicio que se está llevando a cabo, un juicio penal, eh, hemos podido oír de primera mano lo que en principio parecería ser un acto, por supuesto, de violencia estatal extrema, ¿no? Digo en principio porque estamos esperando una sentencia que efectivamente yo creo va a ir a tono a la realidad que han vivido los niños, sus familias, pero que a través de estos militares, con cooperación eficaz, alguno de ellos ha relatado la forma tan cruel, tan sádica, disculpen, creo que era mi teléfono. Les decía, mil perdones, la forma tan cruel y sádica con la que estos militares actuaron. Fueron 16 militares los que aprendieron a 4 niños, ¿no es cierto? Ninguno de ellos preguntó si es que eran menores de edad. A ninguno de ellos les importó el trato infame que fueron recibiendo, ¿no? Entonces hay estos mensajes sin caer en la revictimización, en donde tú puedes leer cómo los militares los torturan. Textualmente los torturan, los golpean hasta cansarse. De hecho, a uno de ellos, al más pequeñito, eh, lo ponen en el suelo boca abajo e incluso disparan, ¿no? Dispara uno de los militares. Luego les dicen que les van a llevar a una poza, que él conoce una poza. Todo esto en un contexto, como te digo, de políticas de seguridad que el país está viviendo, en donde quienes han puesto el cuerpo a esta inusitada violencia y además a estas políticas que tienden a racializar, ¿no es cierto?, a criminalizar la pobreza y perfilar a adolescentes, se da esta situación de los niños de las Malvinas. Eso podría Gracias. decirte, yo sé que Suelen va a profundizar más en este tema. Lo que estamos enfrentando en toda la región es un proceso de militarismo, entendido esto como literal un proceso ideológico de concentración de poder y pues en algunos países incluso de cogobierno militar. Y creo que es importante recordar en el marco de la campaña que Tejiendo Redes Infancia ha impulsado en la región denominada Niñez Libre de Guerra, estamos insistiendo en el alto riesgo que tiene la región del negocio de la guerra, donde no solamente se destina un fuerte presupuesto público, sino que la economía comienza también a irse imbrincando en estas en economías ilegales, el fortalecimiento de grupos criminales, y es la historia que hemos conocido en toda la región. Quizás la más documentada es la de México, pero hay que insistir que esto es un patrón que lo estamos observando, por ejemplo, en El Salvador. Bukele ha sido, digamos, bastante performático en mostrar esto. El señor Noboa también con fuertes vínculos, ambos gobernantes hacia la derecha, la ultraderecha o incluso el fascismo. Pero esto también aplica con otras narrativas, entre comillas, de izquierda, Venezuela, Nicaragua, México, pero en el fondo el militarismo, más allá del envoltorio que se tiene, ideológico, está operando. Y de ahí, súper importante no perder de vista que las víctimas, como se ha explicado acá, fundamentalmente son niños, niñas, personas jóvenes y pondríamos énfasis en mujeres. Muchísimas gracias por esta introducción, Sibel. Vamos a pedirte, Soylin Noriega, que nos platiques un poco de esto que ya nos hizo una primera introducción, Sibel. Estamos hablando de graves violaciones a derechos humanos. Esto es un crimen atroz, pero se conjugan muchos violaciones a derechos humanos que han ameritado también la intervención de acciones internacionales, pero contextualízanos en este patrón de violaciones a derechos humanos, Suelin. Muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes por este espacio. Creo que no hay que mantener la memoria de los niños, hay que, pareciera
bastante irónico estar recordando siempre que los niños tienen el derecho a jugar al espacio público, pero justamente estas políticas de criminalización hace que nos despojemos de, o que normalicemos estigmatizar a quienes permiten el uso del espacio público. ¿A qué voy con esto? Desde, desde que se declara el conflicto armado interno y se marca un enemigo común, desde esta figura de terrorista, eh, se pueden abarcar, y acá como que junto todas las luchas, en el contexto, recientemente en el paro nacional también, como, bueno, no estás a favor de, no estás como alineado a este gobierno, te enmarcas como terrorista. La figura de terrorista permite como una amplitud de enemigos para el Estado y con eso usar toda la fuerza, porque también estamos en un contexto de militarización, para eh, vulnerar derechos. Entonces, en este contexto de conflicto armado, en donde se ha renovado y renovado, y al menos en la costa no hemos pasado un día sin, perdone que se me olvidó el nombre de la, estado de excepción. No hemos pasado en la costa ni un solo día sin estado de excepción. Y acá también voy a mencionar otros casos. ¿Qué es lo que permite el estado de excepción? Que primero la militarización, eh, la negación del espacio público de ciertas horas, y no he visto, ya hemos estado 2 años así, en donde, como digo, no ha habido ni un solo día sin estado de excepción, particularmente como CDH acompañamos casos de desaparición forzada, donde actualmente hay un registro de 33 casos que nosotros acompañamos, pero de 43 casos que lo ha mencionado la Defensoría Pública, y que en primera instancia del, estamos muy seguros que hay un subregistro, porque muchos de estos casos que hemos estado acompañando ahora no salían tipificados como desaparición forzada, sino como desaparición involuntaria. Hay un montón de fallos, porque también el sistema de justicia tiene muchos fallos. Si los familiares incluso de Malvinas, al momento de denunciar, no le tomaron la denuncia como desaparición forzada, sino como secuestro. Eh, y así muchos de los otros casos, las fiscalías no recetan la denuncia como es. Y de nuevo, como el proceso de lucha se vuelve también, el proceso de acceso a la justicia se convierte en una lucha, eh, donde los familiares atraviesan un montón de, primero, gastos, segundo, los deslegitiman asumiendo que quizás sus familiares estaban asociados al narcotráfico o a bandas y que lo tenían merecido. Esto desde un discurso oficial o culpando a los padres. ¿Y usted por qué le permite a su hijo salir en la noche? ¿No ve las noticias? ¿Cómo está? Y estas políticas de terror y de miedo que también los medios han infundido, hace que nos estemos constantemente señalando entre ciudadanos y no ver cómo, por ejemplo, están las escuelas, cuando se supone que las escuelas son espacios seguros para los niños y las niñas. No es ha aumentado considerablemente la deserción escolar porque las escuelas primero están desabastecidas, no hay una línea, una mirada integral, los espacios de cultura inexistentes, si el espacio público no nos pertenece, si uno de los discursos para deslegitimar a la familia es por qué estaban en la noche jugando pelota, cuando más bien debería ser la pregunta, ¿por qué no podemos jugar ahora pelota por las noches o regresar a nuestras casas con normalidad? ¿Por qué los niños no están teniendo accesos al espacio público, a la recreación, a la cultura? En esta línea voy a compartir como una línea del tiempo. Eh, Permiso, si me permiten compartir la pantalla. Está abierto para ti, ¿sí? Ok.
Eh, bueno, hecho esta línea del tiempo, como mencioné, como CDH, acompañamos a 33 casos de desaparición forzadas, entre ellos los casos que voy a mencionar a propósito de esta mesa, que tiene un enfoque en infancias, eh, los casos de menores de edad, que sus madres, sus padres siguen buscándolos. El, Principalmente se da en los ríos, en Esmeraldas y en Guayas. Eh, Está el caso de Jairo Damián Tapia, de 16 años, y su primo, Justin Álvarez, eh, en Babahoyo, que fueron detenidos y desaparecidos en un operativo militar. Eso también es algo analizar de los estados de excepción que permiten realizar allanamientos sin un permiso, o sea, tienen toda la legitimidad y le tumbaron las puertas de sus casas mencionando que estaban en un operativo y que se los van a llevar para revisarlos. Así es como entran en sus casas en Babahoyo el 4 de septiembre y hasta la fecha se tiene respuesta de dónde están Jairo y Justin. El 25 de noviembre del 2024, en Mata de Cacao, Los Ríos, detienen y desaparecen a Jean-Pierre Castañeda, de 16 años. Su mamá lo sigue buscando. En, en Simón Bolívar, Guayas, el 6 de diciembre, se cumplió ya un año este sábado, detienen y desaparecen a Brian, de 15 años, a Carlos, de 17, y a Kleiner, de 15 años. Y el último registro que mantenemos de detenciones, desapariciones de menores de edad, se da el 8 de diciembre con la detención, desaparición y posterior ejecución de Josué, Ismael, Steven y Nemitz. Vemos aquí muy claramente el impacto de la militarización, que es cómo los cuerpos de niñas, niños, adolescentes se ven afectados, y principalmente también de mujeres en esta militarización. Y ahí creo que también hay un hartazgo social, hay un hartazgo porque efectivamente estamos viviendo en tiempos de alta violencia y, y desde ahí hay discursos que son muy estigmatizantes, muy dolorosos. Y mi invitación, siempre que tengo un espacio para poder compartir, es hacia nosotros como ciudadanos, ¿no? Poder tener la sensibilidad de repreguntarnos, porque todos estos discursos de violencia y las realidades que vimos en las calles son fuertes. Sin embargo, la militarización no es la respuesta y lo vemos. Lo vemos en madres que siguen buscando a sus hijos, en madres con mucho dolor, eh, en casos como el que hoy nos convoca, que son los 4 niños de Malvinas, que esto no puede volver a pasar, que esto es una herida muy profunda como país y que como sociedad civil nos sensibilicemos hasta en eso y nos repreguntemos, porque no podemos seguir revictimizando a las familias. El espacio público es de todas, de todos, y de los niños sobre todo. Tienen derecho a seguir jugando. Muchísimas gracias, Suelin, por estas reflexiones y sobre todo por mostrar cómo hay un patrón, regresando a la reflexión que hacíamos inicial, donde la militarización de nuestros países tiene no solamente implicaciones en las graves violaciones a derechos humanos, sino en temas tan cotidianos para niños y niñas como es jugar en el espacio público.
Queremos compartirles que durante este día de acciones de memoria, exigencia de justicia, se estará realizando, y les invitamos a todas y a todos a que se puedan sumar, se estará realizando una jornada de movilización en redes sociales llamada Verdad, Justicia y Reparación, los cuatro niños de Guayaquil. Estamos usando también los cuatro niños de las Malvinas. Hay varios hashtags que se están usando, lo ven ustedes aquí, ni perdón ni olvido. Les invitamos a que todas y todos quienes nos están acompañando, y por supuesto, además de distribuirlo en sus chats grupales y en sus redes sociales, podamos mantener esta exigencia, no solamente porque es algo que viola gravemente el derecho internacional y las obligaciones legales del Estado ecuatoriano, sino que de no hacerlo y de permitir la impunidad, estamos invitando a que se repitan estos crímenes. Y gracias, Suelín. Pablo, gracias por estar acá con nosotros como una voz joven. Pablo está desde México, él coordina desde hace ya tiempo activismos infantiles y juveniles, ahora en Voz Alta. Y una de las acciones que ustedes han estado haciendo ya de tiempo, Pablo, es trabajar directamente en los territorios violentados, donde también ser persona joven representa riesgos. Y nos gustaría escuchar una reflexión inicial de tu parte frente a este caso y obviamente la dificultad que las personas jóvenes enfrentan en estos procesos de militarización y tristemente de impunidad que tenemos en la región. Te escuchamos, Pablo. Pues bueno, buenos días, Juan Martín, gracias por la invitación. Es importante y sobre todo mantener una idea esencial, ¿no? La militarización, como ya sabemos, es algo que no va a acabar con la violencia. Es una forma de contención y eso es algo bien importante para que las personas puedan pues ir viendo la posibilidad de enfrentar la violencia de otras maneras, ¿no? En este sentido, pues la militarización solamente es un medio de contención hacia la propia violencia, ¿no? Y las fricciones que hay en este caso, pues sí, entre las células criminales y el gobierno, ¿no? O sea, es un medio ahí curioso. Y en ese sentido, nuestra organización ya lleva más de prácticamente 2 años trabajando en campo y nuestra tarea es justamente recuperar lo comunitario, ¿no? En ese sentido es apropiarse de los espacios públicos, hacer comunidad a partir de actividades o de activaciones. En este caso lo hemos hecho con talleres, por ejemplo, de fanzine, con cine al aire libre. El propósito es incentivar a ocupar estos espacios públicos que muchas veces se ven apropiados de otras formas, ¿no? Al final hay distintos tipos de apropiación. Entonces, un hecho de apropiación también es, por ejemplo, tirar la basura en un espacio público, ¿no? Tiene un significado y ese es que, pues, tal vez no lo ven como algo importante o significativo. Y el propósito es dar un resignificado a los espacios que ya existen y que están, en este caso, apropiados de alguna u otra forma. El propósito, aunque pareciera a simple vista algo tangencialmente no tan importante ante la violencia, sinceramente lo es, debido a que estos espacios sirven como vasos reguladores. La interacción que hay en ellos es muy importante para las comunidades y en esta sociedad cada vez más modernizada y en donde se trata de capitalizar todo, hasta un espacio de encuentro pues se vuelve moneda de capital, ¿no? O sea, nos vemos en una plaza para platicar, nos vemos en un café, lo comunitario se pierde, ¿no? Estos espacios que deberían de ser públicos cada vez se vuelven inaccesibles y quedan al poder de un capital que de igual manera pues termina por apoyar a la violencia, ¿no? Y en ese sentido de militarización hay que tomar bien en cuenta que solamente es una manera de contención y como ya lo mencionaba la compañera, pues que al final la población lo busca como una alternativa, ¿no? Creyendo que eso va a ser la solución ante la problemática de violencia que ha venido sufriendo. Y es algo que ya comentábamos igual en algún momento, ¿no? Estas penas excesivas por 200, 300 años, pues solamente es prácticamente lo mismo, ¿no? Una forma de representar que las personas están cansadas, que están pues buscando una justicia, ¿no? O en este caso la disminución de la violencia
pero eso solamente es en el caso del argumento y justamente tiene que ver con ese sentido de cómo podemos llevar la violencia de otra forma o cómo podemos colaborar, porque tiene que ver en muchos sentidos con la propia percepción, ¿no? De que para nosotros la violencia pues pueden ser condenas muy grandes o pueden ser hasta una pena capital, pero justamente el propósito sería evaluar qué situaciones pueden ayudar a diluir la violencia. Entonces, nuestro trabajo en campo ha sido ese, buscar actividades comunitarias en las que se pueda incentivar a recuperar espacios públicos y que al mismo tiempo esto ayude a tejer redes, ¿no? Y entonces ya conoces a tu vecino o ves llorar a tu vecino en la misma película romántica que tú, ¿no? Esta interpretación del otro a partir de una actividad artística es lo más esencial. Y es una forma, pues, de diluir la violencia antes que de contenerla. Es una forma de prevención y es claro que en este medio es bien difícil, ¿no? Porque hemos pasado de todas las situaciones, pero uno va viendo que los contextos, aunque sean de colonia a colonia, geográficamente, cambia muchísimo la percepción, ¿no? En algunas colonias que están pegadas hay ocasiones, ¿no? Que, por ejemplo, los niños están afuera a las 9, a las 10 de las noches sin sus papás, ¿no? Y hay otras en las que es lo opuesto, ¿no? O sea, hay más una población adulta como solamente en las calles, ¿no? Hay una estructura diferente a nivel social en cada colonia. Y es bien Y curioso ir Pablo, viendo cuáles son. Esto que estás comentando me parece muy importante porque lo vinculo con lo que Suelin planteaba, el tema del espacio público como no solamente derecho para todas y todos, sino específicamente para niños y niñas. Por ejemplo, en el caso mexicano, en los datos oficiales, dependiendo las comunidades, recuerden que México tiene militarizada la seguridad pública desde hace 19 años, cuando se emprendió la llamada guerra contra el crimen. Y esta militarización representa que se ha cuatriplicado en estos casi 20 años el presupuesto público. Todos los índices de seguridad están peor que en 2006, pero un elemento central es el espacio público que estamos conversando, porque tiene que ver con una dinámica de control social. Y aquí me gustaría, si me permiten, regresar a parte de un poco de lo que estamos en este acto de memoria, de justicia y de verdad. Em, si nos puedes, Sibel, contar en qué punto está ahorita el proceso. Ya nos hizo mención Suelín también de algunos apartados, pero para el público que está fuera de Ecuador, em, ¿cuál es el punto? No, no con tanto detalle jurídico, pero sí cuál es el punto en el que se encuentra el proceso, pero la movilización que ustedes están haciendo aquí en la sesión Zoom tenemos a varios colegas de organizaciones, movimientos, ya veo aquí en mi colega Nicky Bravo de el movimiento, o sea, está Jorge, hay varios, pero lo que me refiero es que hay una movilización social, hay una indignación, hay un proceso jurídico, esperemos que se logre una sentencia apropiada, pero hay otros casos que no han sido resueltos, como nos mostró Suelín, y que muestran este patrón. Aquí hay videos, hay testimonios. ¿Nos puedes hacer un corte en el que nos encontramos en este caso, por favor? Sí. Claro, claro que sí. A ver, hay dos procesos en este momento. El proceso penal, que escaló hasta el llamamiento a juicio de estos 17 militares eh, por esta presunta desaparición forzada con un dictamen acusatorio de la Fiscalía en octubre del 2025. Y el juicio se instaló en noviembre del 2025, ¿no? Hubo una fase probatoria amplia, testimonios claves, de ahí es que yo me refería que podíamos escuchar de los propios militares, algunos que se acogieron, digamos, a esta cooperación eficaz, comentar lo que había sucedido, ¿no? En este proceso de desaparición forzada de los niños. Eh, ahí, digamos, los niños, hay algo que hay que poner énfasis en este proceso que es muy importante y es que cuando el Estado, a través de estos uniformados, deciden aprender a los niños de manera arbitraria, es una presión, ¿no? Arbitraria, una detención arbitraria, eh, es el Estado el que pasa a ser su custodio de facto. ¿No? Eso creo que es importante comentarlo porque entonces tiene que responder sobre lo que pasa por estos niños, ¿no? No son 17 agresores, ¿sí? Es el Estado en su conjunto. Entonces, eh,
digamos, hay estas versiones que se han venido manejando. eh, y por otro lado, que es lo que te decía, en este momento, ya cuando se han dado todas estas versiones, hoy justamente lo que se está haciendo o se está esperando que se haga dentro de este proceso penal es, digamos, los alegatos de cierre, ¿no? En donde Fiscalía pide 36 años de prisión para estos 17 uniformados que intervinieron o que actuaron de esta forma tan cruel, ¿no? En contra de los niños. Eso en principio. Pero este caso arranca con un habeas corpus, ¿no? En donde se declara efectivamente la desaparición forzada de los niños. Y en este habeas corpus también, eh, digamos, hay todo un proceso. El 21 de noviembre del 2025, a través de una acción extraordinaria de protección, la Corte Constitucional conoce este caso, porque si bien una jueza declaró la desaparición forzada de los niños, el Estado apeló y se negó esa desaparición forzada. Por lo tanto, la CDH puso una acción extraordinaria de protección. Este 21 de noviembre, el pasado, la Corte Constitucional escuchó a las partes, también se trabajó en Amicus Curiae, pudieron varias organizaciones, pudimos pues intervenir. Y en ese caso también, digamos, estamos esperando qué posición va a tomar la Junta, perdón, la Corte Constitucional frente a estos hechos, porque hay algunas cosas que pueden generar precedentes, ¿no? Frente a este caso atroz. A nivel, yo te diría, estándar internacional como nacional, ¿no? En estos casos, pero se está agotando la vía nacional. En el caso penal, decirte que hay abundante prueba testimonial, pericial, documental, que la investigación, digamos, ya no solamente se circunscribe a la voz de las familias o de las organizaciones de derechos humanos que hemos salido con el CDH a la cabeza a alzar la voz frente a estos temas, sino que hay un nutrido, digamos, testimonio de los mismos militares que han reconocido cómo actuaron con los niños, pero también hay contradicciones y han dejado entrever algo que me parece muy importante destacar, es que hubo una coordinación interna entre ellos a través de chats en donde incluso está implicado un general para acordar qué es lo que iban a decir, ¿no? Y esto también, digamos, hubo incluso una reunión virtual para unificar la versión, y es gravísimo, ¿no? Frente a la desaparición forzada, porque además sugiere una lógica de autoprotección institucional para el esclarecimiento de la verdad, que el objetivo estatal es negarlo todo, ¿no? Como te decía, 4 militares se acogieron a esta cooperación eficaz. Dos de ellos pidieron disculpas a las familias durante este proceso penal. Se dijo que incluso hubo un video de 8 segundos en el que uno de los militares grabó lo que estaba sucediendo y se pudo recuperar porque él antes digamos, los golpes que sufrían los niños y todo, como sintió que había descontrol, lo grabó y mandó a un familiar y por eso es que se pudo recuperar porque en esta actuación grupal se les pidió que borren absolutamente todo con relación a esto, ¿no? Y tercero, que creo que es importante también, eh, digamos, se dijo también que nunca hubo la intención de llevar a los niños ante la policía. Tú sabes que en procesos de aprehensión de niñez y adolescencia tú tienes que cumplir protocolos, aquí los tenemos. Sin embargo, simplemente hicieron caso omiso de eso, que es lo que comenzaba diciendo cuando les dije, sacaron del cantón a los niños. No les llevaron a una UPC cercana, ¿no es cierto?, a una unidad de policía para ponerles. Recordemos que uno de ellos tenía 11 años y por lo tanto es inimputable. Y sin embargo, no se llamó a las familias para decirles estaban, ¿no es cierto?, están detenidos y entregarle directamente a las familias. Dentro de este proceso también, como te decía, uno de estos militares, el de más alto rango, dijo con claridad que les iba a llevar a una poza, ¿no? Ellos ya sabían su destino, digo, en este grave tortura de los niños. Eh, y entonces lo que hoy por hoy estamos viendo o esperando es efectivamente con estos alegatos de cierre y este pedido de fiscalía de 36 años, porque hay agravantes, no son niños, fue en un lugar alejado, fueron maltratados, torturados.
esperamos que la justicia falle en consecuencia de la verdad. Y por el otro lado, que la Corte Constitucional haga lo mismo, sentando precedentes y estándares, ¿no? Porque es un caso definitivamente, digamos, el primero quizá que puede posibilitar a la Corte Constitucional marcar la cancha, ¿no? Poner estándares, hacer jurisprudencia. Es súper importante esto que plantea Sibel, porque con el patrón que nos mostró Suelín de otros casos, donde no hay evidencias todavía, aunque podemos con alta probabilidad considerar que esto es expresión precisamente de decisiones de Estado, de crímenes de Estado, como generalmente solemos documentar en los derechos humanos. Si me permite, vamos a hacer una pequeña presentación de un material en video, muchos de los productos culturales que se han hecho como parte de los actos de memoria, de verdad y justicia. Solo pondremos un fragmento de este videoclip y bueno, seguramente la mayor parte de personas de Ecuador que están cercanas a esta movilización lo conocen, pero pensamos para el público latinoamericano también en esto que comentó Pablo hace un ratito. O sea, cómo los procesos creativos, artísticos, desde el territorio, tienen una forma de resignificar la violencia. Y continuamos con la conversación. Así es que, bueno, si me ayudas, Verónica, para poner un fragmento de este videoclip que les recomendamos mucho puedan mirar. Hoy se abre una pena en la historia de un pequeño pueblo Ecuador, donde niños juegan pelota y el fusil les pausa el reloj. Ay, mamá, 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 no me esperes, sentada en la sala. Si la brisa cruza la cuadra, es mi voz siendo silenciada. Parece que ser afroecuatoriano es sinónimo de que te apunten con el dedo, de que te apunten con un arma. ¡Quieto, te disparo! Que te aplasten la cabeza con una bota de cuero. ¿Y el promedio? Normaliza eso. Ismael Josué Arroyo, Nehemías Arboleda, Steven Medina, los 4 de Malvinas. La suma de errores de un procedimiento militar vulneró el derecho a la protección de la dignidad, al despojo de sus ropas abandonadas en el sur de la ciudad. 8 de diciembre desaparecieron. Ya no se puede ir a comprar pan ni a jugar fúter con los panas. Hoy se abre una pena en la historia de un pequeño pueblo Ecuador, donde niños juegan pelota y el fusil les pausa el reloj. Ay, mamá, 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 no me esperes, sentada en la sala. Si la brisa cruza la cuadra, es mi voz siendo silenciada. He sugerido que después de 15 días desaparecidos sean considerados héroes nacionales. Resiliencia, por favor, Estado asesino. ¿Aló? Papá, nos cogieron los militares en el Mall del Sur. Pero, mijo, ¿dónde están? No estábamos haciendo nada malo. Se bajaron como locos, hicieron disparos al aire, nos maltrataron, nos dejaron botados aquí sin ropa. Ayúdanos, ven, papá. Pero, ¿dónde están? ¿Dónde están? En este video, como pueden ustedes observar, narra con mucho detalle el dolor de miles de familias y del propio Ecuador. Bueno, pues además de reiterar nuestra solidaridad con las familias, de sumarnos a la exigencia de verdad y justicia, agradecer a todas las organizaciones que están articulándose en esta campaña el día de hoy, con varias de las actividades a las que invitamos a todas y a todos se puedan sumar. Sí, me gustaría invitar a las y los colegas de
esta movilización colectiva, la alianza, el movimiento ecuatoriano. Si pueden ustedes ir abriendo sus cámaras. Em, y tenemos enormes desafíos. Esto que está pasando en el Ecuador lo estamos viviendo en muchos países de América Latina. Este caso, como lo comentó Sibel, tiene un carácter paradigmático. La justicia ecuatoriana tiene la posibilidad no solamente de garantizar que no exista impunidad, sino sentar, como ha explicado Sibel, un precedente. Y Suelín nos ha explicado la importancia de ver también los otros casos como un patrón. Este es muy evidente que es un tema además de racialización de la seguridad. Y Pablo nos ha compartido también la importancia de cómo recuperar la comunidad, obviamente con las personas, desde otros espacios. Y creo que también buena parte de lo que tenemos que seguir exigiendo es que los niños y niñas tienen derecho a una vida libre de violencia, tienen derecho a una vida libre de guerra. Y han sido ya 2 años de este conflicto interno, pues que no tiene ningún fundamento más que control social, y que tenemos todas y todos que asumir que si no frenamos este tipo de decisiones y acciones de Estado, nuestra región va a continuar manteniéndose en los estándares de violencia más altos que tenemos a nivel global. Me gustaría, si les parece, para ir cerrando esta reflexión y este acto de memoria, pues comentamos también hoy a las 8 de la noche, hora de Ecuador. Les compartiremos también los detalles en las redes sociales de Tejiendo Redes y de Olim. Se estará haciendo esta movilización virtual. Ustedes han estado haciendo actividades también presenciales y hay varias actividades hoy. Entonces, si les parece, Jorge, si nos puedes contar brevemente cómo va a estar la jornada de hoy y, por supuesto, los llamados a cómo desde América Latina y el Caribe podemos sumarnos a estas acciones. Hola, buenos días, compañeros, compañeras. Primero quiero agradecer a Juan Martín y a Tejiendo Redes de Infancia que desde el primer momento que planteamos esta propuesta se comprometieron desde el inicio. No tuvimos nada que convencer. Eso muestra el compromiso tanto de Tejiendo Redes de Infancia como también de otras organizaciones a nivel regional. Por un lado, por otro lado, debemos tener en cuenta que esta acción que tenemos hoy día a nivel nacional es un llamado también a la sociedad para poder defender la vida. Los 4 niños de las Malvinas son también un suceso que responsabiliza al Estado, es el Estado el responsable. Entonces hoy nos estamos movilizando en todo el país, tanto a nivel presencial como virtual, con el apoyo de Tejiendo Redes de Infancia. Iniciamos, creo yo, con Martín, yo creo que sí sería importante, iniciamos un proceso de alianza a nivel regional que permita defender la vida. Hoy en Ecuador hay varias actividades, en Guayaquil, en Quito, presenciales, ¿no? En Esmeraldas, Manabí. En Quito hoy a las 12 de la mañana, ya mismo va a empezar en el exterior de la Casa de la Cultura, grupos de artistas comprometidos con la vida iniciarán varias actividades, baile, música. Vamos a tener también la presencia de Mugre Sur y las compañeras que han elaborado esta canción. Luego, eso va a ser durante el día. Luego, a las 5 de la tarde, frente a la Fiscalía en la Avenida Patria, van las organizaciones afro y otras, van a ejecutar algunas actividades también tradicionales en homenaje a los niños y niñas de las Malvinas. Y además vamos a tener varias actividades virtuales. Esta es una de esas actividades, y a las 8 de la noche también vamos a hacer, le hemos llamado movilizar virtualmente a todas las organizaciones y la población en general. Entonces, agradecemos muchísimo el compromiso desde el inicio de las organizaciones que se mostraron interesadas y con quienes hemos organizado esta acción que quiere ser más allá de las organizaciones sociales, quiere ser ciudadana. Entonces las invitamos a participar y movilizar nuestra indignación para poder seguir luchando por la vida. Muchas gracias, Juan Martín. Gracias, querido Jorge. Nikki, desde el movimiento social, ustedes ya pues tienen bastante tiempo trabajando como movilización, fundamentalmente de personas jóvenes,
son parte de Tejiendo Redes Infancia. ¿Cuál sería el llamado para no solamente la región, sino, como sabes, hay una fuerte acción internacional y obligaciones del Estado ecuatoriano también ante el comité, ante la Comisión Interamericana? Pero cuéntanos brevemente, Nicky. Sí, más bien, Juan Martín, bueno, nos hemos sumado a esta acción convocada por las organizaciones. Yo creo que es de fundamental importancia que desde el espacio de Tejiendo Redes de Infancia, al cual representamos, pues nos hemos sumado, hemos aportado ahí. Y bueno, sumaremos a todas las acciones que vayan en esa línea, inclusive a nivel internacional, desde el acercamiento con los organismos internacionales de derechos humanos. Yo creo que este caso no se quedará acá en Ecuador por todo el contexto que se ha mencionado y que es fundamental también la participación de niños, niñas, adolescentes en todo este contexto, ¿no? Desde los movimientos de niñez, las organizaciones comunitarias, barriales, que es necesario que se involucren y que se haga escuchar también esas voces, porque yo creo que lo que hoy en día está siendo también afectado es ese sentir de las niñas, niñas, adolescentes y que volvemos a retroceder de esa mirada de Estado, de una mirada netamente protectora como objetos de protección y desde una mirada también represiva y no desde la participación, el reconocimiento pleno de sujetos de derechos. Yo creo que es necesario seguir defendiendo lo ya conquistado en materia de derechos de niñez y adolescencia. Hay una gran tendencia, como hemos venido conversando a nivel internacional con las organizaciones a nivel regional de niñez, que lo ya conquistado está siendo objeto de prioridad para retroceder en materia legislativa, en materia de derechos de niñez y adolescencia. Yo creo que es necesario ir hacia esa línea, ¿no? Este caso nos muestra cómo hoy en día, a más de 35 años de la Convención de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, sigue siendo una desprotección clara por parte de los estados frente a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso. Gracias, Nicky. Efigenia, te escuchamos. Bueno, no sé si quieras también compartir tu organización específico o tu ubicación, y te escuchamos en tu reflexión. Muchas gracias. Sí, nosotros como COCACEN hemos estado también apoyando todas estas acciones, desde luego compartiendo el dolor inmenso que tenemos, no solamente con las familias, sino como sociedad, porque definitivamente un hecho como este, que además al parecer no es un hecho aislado, sino que existen muchos más casos como este, es algo que nos tiene que preocupar como movimiento desde la niñez, como defensores de derechos de la niñez, pero también como sociedad nos tiene que llevar a cuestionarnos cómo es que nosotros estamos viendo, mirando y protegiendo a nuestra niñez. Estamos hablando de un retroceso que no se dio de la noche a la mañana, el día 8 de diciembre del año pasado. Esto viene siendo una constante en el Ecuador desde el año 2013. La regresión en derechos que vienen sufriendo la niñez y adolescencia, específicamente en el derecho de protección, cuando se viene desmontando desde esa época todo el sistema nacional descentralizado de protección a la niñez y adolescencia que consta en la Constitución de la República. Nosotros como COCACEN estamos haciendo énfasis en esto durante todo el tiempo, desde esa época hasta acá. Hemos tenido más o menos oídos entre los sectores de niñez y adolescencia, pero los sectores del Estado no le dan ningún oído a esto. ¿Por qué? Porque se generó la peor regresión fue coger los fondos de protección de la niñez y meterlos en el presupuesto general del Estado, sin dejarle la especificidad de esos fondos a la niñez y adolescencia como debía suceder para siempre. Y resulta que ahora esos fondos están diluidos en el presupuesto general del Estado y dedicados a la disque protección de todos los sectores de atención prioritaria, lamentablemente sin atender a ninguno de los sectores y pauperizando la protección de la niñez desde esa época. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos
esta cosa que es ya el sumum desgarrador de la falta de protección y de cuidado a la niñez y adolescencia, donde converge desde el racismo, la pobreza, la exclusión e incluso me atrevería a decir yo que el delito directo de las entidades del Estado, porque Claro. nadie se ha preguntado hasta este momento por qué esos niños estaban sin órganos. Ujú. Y Y que eso seguramente, para mí es un indicador muy grave, porque esa respuesta es algo que debemos pedirle a esta gente. No sabemos de los otros casos, porque no es el único caso. ¿Será que están exacto, los sin órganos también? ¿Será que que será parte salieron de de las, cacería? claro, que O sea, será parte de las investigaciones, entiendo, ¿no? Que claro, estarán entonces realizando. tenemos como sociedad, ya digo, o sea, Ujú. nosotros como COCACEN lo que vemos es que como sociedad, si no entendemos a la niñez y adolescencia como personas, individuos y un colectivo sujeto de derechos específicos, especializados, y les ofrecemos ese cuidado que se deriva del interés superior del niño, no vamos a avanzar como sociedad. De Sin hecho, duda. ya hemos procedido demasiado. Muchas gracias. Gracias, Efigenia. Rafael, pues si puedes hacer una reflexión breve y vamos a pedirles a Sibel, a Pablo y a Suelín también que puedan tener un mensaje breve para cerrar la sesión. Entonces, si alguien nos falta, por favor, abran su cámara. Te escuchamos, Rafael, por favor. Gracias, Juan Martín. Gracias a todos y a todas los que participaron el día de hoy. Súper breve, soy parte de la Casa de la Cultura, del núcleo de la SOY. Acá en Cuenca también existirán actividades, tanto de las comunidades y poblaciones afro como de activistas desde acá. Justo a las 10 de la mañana voy a una rueda de prensa y todo el día habrá actividades que conmemoren. Yo quiero no solamente traer a la mesa el que definitivamente este es un caso emblemático y que habrán muchísimos más a nivel continente, pero lo que también está sucediendo quiero traer a la mesa y al conocimiento, obviamente. En las Islas Galápagos existe una cantidad abrumadora de violación de derechos humanos que están solapados por la naturaleza turística, obviamente, y pintoresca de la zona. Y quiero traer también a colación, y creo que es importante traer los debates en general, el que termina siendo un centenar, millares de casos que están simplemente solapados por esta naturaleza de la zona. Entonces, simplemente traer eso a la mesa, al debate, a la construcción de estos debates, de que es necesario que el Estado responda por absolutamente todos ellos y que es fundamental, como bien decía Sibel, presionar sobre la Corte Constitucional, que es en este momento la piedra angular de que estos derechos no sigan siendo solapados. Para hacerlo súper breve, eso y el apoyo desde la Casa de la Cultura, tanto como institución como a nivel individual, desde mi persona, para la difusión de lo que será la activación en redes sociales el día de hoy. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias. Pues si les parece, cerramos en el orden que tuvimos las intervenciones. Sibel, ¿cuál es tu mensaje final de este espacio? Y bueno, obviamente confiamos que sea el primero de varios para continuar, no solamente en la exigencia, sino el análisis de lo que viene para la región, si no en este caso logramos verdad y justicia. Sibel, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Voy a ser breve y decir que este caso exige memoria activa, sin duda alguna, no una consternación pasiva, ¿no? Con eso realmente no sacamos nada. Creo que hay que reflexionar en el hecho de que cuando un Estado permite que 4 niños bajo su custodia sean desaparecidos, torturados, ejecutados extrajudicialmente, lo que se rompe no solamente es una familia o las familias de estos niños, lo que se rompe es el pacto mínimo de humanidad sobre el que se sostiene esta democracia, la democracia de este país. Y creo que siendo así, no basta esa consternación generalizada, tenemos que actuar y tenemos que exigir que existe una protección especial y reforzada real a favor de nuestros niños, porque no pueden ser que ellos
Básicamente, digamos, el grupo de atención prioritaria más importante que tenemos sean quienes están poniéndole cuerpo a esta inusitada violencia que vivimos. Eso es inaceptable. Eso. Muchísimas gracias, Sibel Martínez. Te escuchamos, Suelín. ¿Cómo cierras este webinar? Bueno, muy sentidas las palabras de Sibel y por ahí mismo va mi mensaje final y es que es importante seguir articulándonos, que la rabia, que esta indignación se termine gestando en acciones, en articularnos, en tener conversaciones, en organizarnos, en apoyar a las familias, en hacerles sentir esta calidez y también en saber que hay más casos y que bueno, ahora todos están en la etapa de investigación previa, una etapa muy inicial, con, con indicios, con pruebas, pero que Fiscalía no... Acá hay una solicitud muy específica y es que Guayas lleva muchos casos y solo un fiscal de unidad y del uso ilegítimo de la fuerza. Entonces también en apoyarnos, en seguir exigiendo y en hacer que estos espacios para los niños y niñas, el país, o sea, sea más un espacio seguro para ellos y que nosotros también tenemos que acuerparnos en esto. Eso, y gracias. Muchísimas gracias, Suelín. Y bueno, confiamos además que se logre también verdad y justicia en estos otros casos que nos planteaste al inicio de este webinar, que es muy preocupante este patrón de racialización, de persecución de la pobreza. Y Pablo hizo mención en su intervención de que las personas en muchas ocasiones desesperadas creen que esta es una solución, cuando en realidad va en contra de sí mismos y particularmente, como lo vemos, de niños, niñas y personas jóvenes. Pablo, gracias también por participar con tu mirada. ¿Cómo cierras? ¿Qué mensaje tendrías desde tu experiencia con persona joven? Creo que el mensaje con el que yo cierro este webinar es que pues esta es una lucha de todos, de todas, de todas y de todos, y que en especial todos tenemos la posibilidad de ir transformando pues desde nuestra trinchera, ¿no? Desde el concepto, ¿no? De cómo ves a las infancias. A mí me parece esencial que claramente se vea pues todo el valor que hay, ¿no? Y creo que se puede hacer desde lo personal y ir integrándolo a lo comunitario, ¿no? Claramente hay actividades que se pueden ir realizando pues con mayor premura, pero creo que siempre todo va a estar correlacionado a qué tipo de convivencia hay, ¿no? Y cómo se puede ir mejorando y hacer que haya menos fricciones, ¿no? Y claramente ante las exigencias de qué es lo que vemos ante el Estado, ¿no? O sea, es esencial ver que esto es un crimen de Estado, es esencial ver pues que las soluciones ante la violencia no es la militarización, ¿no? Que solamente es un medio de contención y es algo que habría que siempre valorar. Entonces, para mí es eso, ¿no? Saber que en nuestras manos cabe un poder muy inmenso al poder exigir y seguir en pie de lucha, ¿no? En justamente crear relaciones interpersonales con la comunidad y al mismo tiempo mantener una exigencia ante el Estado, ¿no? Y en este caso, pues yo les deseo y les mando muchísima fuerza, ¿no? Y que puedan continuar con este proceso jurídico que comprendo igual es cansado, ¿no? Cansado y tedioso y que pues es un gusto pues mantener este tipo de diálogo y que aquí seguiremos, ¿no? En este caso trabajando, que igual en algún momento ya podremos ver si realizamos alguna actividad en conjunto. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todas y a todos por esto. Y bueno, obviamente cuenten con Tejiendo Redes, estaremos sumados a las actividades de este día y las posteriores. Y bueno, nuevamente invitar a todas y a todos quienes nos están siguiendo a que compartan este material, súmense a las actividades virtuales que se tendrán durante esta jornada y sigamos exigiendo verdad y justicia para los 4 niños de las Malvinas. Muchísimas gracias.
Gracias, Verónica, por toda la parte técnica y a Jorge León por la organización del espacio, a Nikki también por todas las acciones. Muchísimas gracias. Cuídense todas y todos y nos encontramos pronto. Gracias.